Recording in progress. Bien, vamos a dar por iniciar la sesión, primero como comité y luego internamente nosotros la dejamos, la verificamos cuando lleguen los reemplazos respectivos. Pero lo importante es escuchar acá a nuestros invitados. Esta sesión de hoy día está destinada única y exclusivamente a escuchar, ¿no es cierto?, a los representantes de Ucrania, en este caso a su encargado de negocio y embajador para todos los efectos, don Vladislav Borad, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y también lo acompañan Ana Correa, que es vocera de la comunidad ucraniana, Patricia Correa, que es presidenta de la Cámara de Comercio chilena-ucraniana. También nos acompaña María José Aguirre, que es concejal de Concón. Para nosotros, les reitero, es importante esta instancia, esta reunión, no solo por lo que está ocurriendo en el mundo, sino porque hay una relación también permanente con vuestro país. Y naturalmente, como una forma de solidarizar ante los hechos de los cuales ustedes como país, como nación han sido víctimas, particularmente los sucesos en estos más de 2 meses, pero especialmente los últimos días, ¿no es cierto?, que han afectado a civiles, a mujeres, niños, yo sé que el gobierno ucraniano está haciendo todo el esfuerzo por poder sacar a personal civil, especialmente mujeres y niños. Entendemos que ha habido señalado que hay un cese al fuego estos días, pero bueno, ustedes han dado una fuerte resistencia también como país, y de eso quisiéramos que nos cuenten qué es lo que, cuál es la evaluación que ustedes hacen. También hemos estado viendo la evaluación que ha hecho Rusia de este ataque despiadado, que nosotros hemos condenado desde el primer minuto. Nosotros nos constituimos hace casi 2 meses como comisión, y el primer acuerdo que adoptamos unánimemente esta Comisión de Relaciones Exteriores fue no conformar para esta legislatura, como hay siempre grupos de amistad entre distintas naciones. En este caso se acordó también por la sala del Senado, no conformar el grupo de amistad chileno-ruso, porque entendemos que no hay ninguna razón para eso. Muy por el contrario. Creo que Chile también ha sido bastante claro, la política exterior es una sola, y ustedes también han dialogado con la canciller Antonio Rejola y han escuchado también la solidaridad del pueblo chileno representado por el presidente de la República. Y es lo que nosotros quisiéramos en esta ocasión, conversar con ustedes, escucharlos, que otras acciones también la diplomacia del mundo puede seguir haciendo para hacer frente a esto que claramente no es algo que uno pudiera explicarse en pleno siglo XXI. ¿Ah? Claro, yo he escuchado algo, los colegas están leyendo mucho o citando muchos acontecimientos del siglo XX. Yo creo que a mí también me interesa mucho la historia y particularmente los sucesos bélicos de ese tiempo, pero uno no imaginaría, ¿no es cierto?, que un hecho como el que aconteció en febrero pasado por parte de Rusia tenga algún sentido civilizatorio en los actuales tiempos. Creo que los efectos de una guerra son tremendos. Ni siquiera quiero andar en lo económico, que Chile también se ha visto afectado como todo el mundo, pero sí, los temas humanitarios han sido tremendamente devastadores. Así que, bueno, de todo eso quisiéramos escucharlo. Eh, y quienes lo acompañen. Luego va a haber seguramente una ronda de los señores senadores, senador Chaguán, que nos también planteó con insistencia, y como no, esta cita. Bien, le doy la palabra, señor embajador. Estimado señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, muchísimas estimadas señoras, estimados señores senadores, todos participantes de esta comisión. Yo le agradezco mucho por participar a su sesión. Eso es muy importante para mí. Tengo posibilidad de informarles sobre la situación actual en Ucrania. Como ustedes saben, a partir del 24 de febrero del corriente empezó invasión militar de Rusia contra Ucrania. Esa guerra es muy cruel, brutal por la parte de Rusia. Durante esos 2 meses y medio mataron miles de personas. Oficialmente, según la información de la ONU, mataron más de 4.000 personas civiles.
solamente civiles, y más de 4.000 heridos. Entre ellos, entre las personas matadas, hay más de 230 niños. Eso es muy triste para todo el pueblo ucraniano. Nosotros, todo el pueblo, está luchando por nuestra libertad, independencia y soberanía de Ucrania. Durante este periodo, casi siempre las tropas rusas bombardearon casi todas ciudades en distintas partes de Ucrania. En mayoría se trata de sobre las ciudades, los distritos residenciales de nuestros ciudadanos. Destruyen toda infraestructura civil en distintas regiones de Ucrania. Eso es muy terrible porque las tropas, si ellos quieren realizar sus operaciones militares, tienen que combatir con otras fuerzas armadas, pero como tenemos muchas evidencias y hechos, y todo el mundo sabe que las tropas rusas totalmente destruyen las ciudades civiles ucranianas. Según información de nuestro gobierno, más de 1 millón de nuestros compatriotas fueron trasladados al territorio ruso, según ayuda de las tropas rusas. Ellos no quieren quitar sus hogares, pero bajo de las armas, nuestros ciudadanos fueron trasladados a distintas regiones de Rusia. Y ahora la situación más difícil porque el gobierno ruso no quiere terminar la guerra. Continúa sus bombardeos. Por ejemplo, ayer, durante Día de Victoria en Segunda Guerra Mundial, después de algunos discursos del gobierno ruso, se lanzaron 3 misiles contra la ciudad de Odessa y hay personas heridas. También hace una semana, cuando el secretario general de la ONU visitó Ucrania, estaba en Kiev y por la tarde 2 misiles explotaron en la ciudad de Kiev. Esto certifica que Rusia no quiere terminar la guerra y continúa a bombardear todas las ciudades civiles y regiones de Ucrania. Y en este momento yo quisiera solicitarles prestar su ayuda, su apoyo, porque nosotros también he realizado durante esos 2 meses y medio muchas reuniones en la Cancillería. También he tenido reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente del Senado. Ayer he tenido una reunión con el primer vicepresidente de la Cámara de los Diputados, señor Alexis Sepúlveda. Él también es presidente del Grupo Interparlamentario Chile-Ucrania. Fue una reunión muy fructífera. Yo expliqué toda la situación actual en el territorio de Ucrania. He solicitado prestar y también solicito a ustedes prestar su ayuda. Una vez más, hablar con el presidente, con el canciller Antonio Orejola para prestar ayuda humanitaria o financiera para Ucrania. Para nosotros, para enfrentar esta guerra cruel por parte de Rusia, necesito cada día muchos recursos humanos, financieros, necesito muchos alimentos. Y en este caso, sí, solamente con ayuda de la comunidad internacional podemos enfrentar y terminar esta guerra. Porque como todo el mundo sabe,
si no tomar ninguna medidas contra Rusia, no tomar sanciones, no tomar aislamiento de Rusia del todo mundo civilizado, democrático, ellos no pueden entender que cometen un crimen de guerra. Y ahora también, hace un mes y medio, nuestro gobierno presentó algunos documentos oficiales y hecho una petición a través del Tribunal Criminal de la ONU para investigar los crímenes de las tropas rusas, del gobierno ruso, y tomar una sentencia y obligar al gobierno ruso a terminar la guerra, así como juzgar el presidente, el gobierno ruso, todos generales de las Fuerzas Armadas de Rusia por sus crímenes militares. En todos casos, la Unión Europea, Estados Unidos prestan mucho apoyo y con armas, con finanzas, con alimentos, de todos recursos materiales que son necesarios para liberar nuestro país. Y en todos casos, nosotros sin ayuda de la comunidad internacional no podemos unos solos enfrentarse, porque esa guerra del siglo XXI es guerra contra todo el mundo democrático. Porque ustedes saben, hace un mes y medio el presidente de Rusia amenazó a todo el mundo usar arma nuclear. Eso es terrible y nadie no puede entender cómo es posible si ellos no respetan algunos pueblos, pero eso significa que no respetan todo el mundo. Y amenazar usar arma nuclear, eso es un crimen muy grave. En todos casos, nuestro gobierno realizó varias negociaciones para terminar esa guerra y propuso al gobierno ruso, primeramente, cese el fuego, retira sus tropas del territorio de Ucrania y después podemos sobre algunos acuerdos, algunas garantías de seguridad y la paz para Ucrania. Pero el gobierno ruso casi siempre está buscando algunas explicaciones para acusar al gobierno de Ucrania que nosotros no queremos terminar la guerra, pero eso no es verdad. Siempre nuestro país no quiere la guerra, nuestro pueblo lucha por libertad e independencia, soberanía en nuestro país. Y quisiera destacar una vez más que nuestro gobierno, nuestro presidente, todo el pueblo ucraniano quiere terminar esa guerra lo más pronto posible. En este momento me parece que todo el mundo quiere terminar esa guerra porque Rusia, el gobierno ruso, no entiende esta situación muy grave y una amenaza a todo el mundo. Yo agradezco mucho por su atención y si hay algunas preguntas, por favor, estoy... Muchas gracias, señor encargado de negocios de la República de Chile. Vamos a ofrecer la palabra al señor senador. En primer lugar, don Francisco Chaguana. Gracias, presidente, por su intermedio. Darle la bienvenida al embajador, también a la comunidad ucraniana, a nuestra concejal de la comuna de Concón, también que hoy día nos acompaña. Embajador, primero, señalar que tenga toda la solidaridad primero del Parlamento chileno, que ya se pronunció a través de una resolución que fue votada en sala por unanimidad
condenando justamente la agresión de Rusia en contra de Ucrania. Tal como señalaba el presidente, nosotros tomamos la decisión de disolver el grupo chileno-ruso. Yo era presidente de ese comité binacional. Se disolvió y no se va a volver a instalar mientras no se cesen las agresiones en contra de la soberanía y del pueblo ucraniano. Lo tercero, señalar que cómo usted visualiza la zona los próximos días, porque vemos con preocupación efectivamente la latencia de un ataque masivo. El presidente Putin está prestándose en un verdadero entrenamiento de lo que iba a ser el día de la victoria, y eso hace presagiar que efectivamente se va a recrudecer en la acción militar. ¿Y ustedes cómo visualiza que esto pudiera eh, eh, seguir para adelante? ¿Usted ve que la Unión Europea va de alguna manera a tomar decisión para ser parte más activa en el proceso? Porque hasta ahora Ucrania ha estado luchando solo por la defensa de su soberanía, y más bien se ha activado también incluso la población civil para defender su territorio. Entonces, ¿cómo usted visualiza los días que vienen por delante y por lo menos desde el punto de vista diplomático, Chile va a seguir respaldando, este Senado va a seguir respaldando desde el punto de vista de todas las acciones que debieran hacerse desde la Cancillería? Vamos a solicitar también que ese apoyo se mantenga, persista. Pero usted, ¿cómo visualiza los días que vienen por delante? Esa es nuestra... Si les parece, hacemos una ronda con los comentarios y consultas también de los otros colegas y también después le ofrecemos la palabra al señor embajador y por supuesto a quienes lo acompañan. Don Rojo. Gracias, presidente. Bueno, saludar acá a todos los invitados, decirles que nosotros los apoyamos resueltamente. No tenemos ninguna duda y no nos perdemos en que esto es una agresión, es una invasión y su pueblo no tiene por qué estar sufriendo lo que está sufriendo. No hicieron nada para ganarse tener a este oso gigantesco encima que se llama Vladimir Putin, sin la posibilidad de defenderse y con una ayuda, efectivamente, del mundo occidental, pero de repente uno quisiera que fuera una ayuda mayor. Claro, llegar a no-fly zone puede ser difícil, pero sí creo que se podría haber hecho bastante más. Así que yo quiero decirle que nosotros sentimos, o por lo menos en lo personal, pero muy profundamente lo que ustedes están sufriendo. Es inaceptable, lo consideramos allá un retroceso civilizatorio. Desde el año 1950, bueno, pongámosle al final de la Segunda Guerra Mundial, que no iba al país del lado para conquistar terreno. Habían habido guerras, pero no de un país grande para quitarle terreno a un país más chico. Entonces es realmente inaceptable de donde se lo ve. Y esta pseudo historia que se cuenta el señor Putin para sí mismo, que él es una especie tiene una hegemonía sobre una civilización completa y por lo tanto tiene derecho a decirle, no, tú no tienes derecho a tener cultura, es inaceptable. Es como es inaceptable que a misma Ucrania por tantos años le hayan dicho, ustedes no pueden hablar su idioma. Es inaceptable. Entonces yo quiero decir un par de cosas. Primero, presidente, voy a hacer algunas propuestas, sin ánimo, por cierto, de presionarlo, pero sí tengo algunas propuestas que quería hacer muy concretas. Primero, Chile debiese ayudar en niveles más altos de los que ha hecho. Chile envió $100.000, que todos lo vimos, $100.000 no es un monto razonable para lo que puede hacer Chile. Es menos que simbólico, a mi juicio. Y esa ayuda que haga Chile tiene que ser directa a Ucrania y no a través de terceros, porque enviar ayuda humanitaria para allá es francamente más caro el envío probablemente, entonces que sea a través de una transferencia directa, pero a Ucrania y no a un organismo tercero, como quizás pudo haber sido el caso de lo que se hizo. Lo segundo, cuando ocurrió la situación de Siria, efectivamente Chile hizo un programa muy acotado, que es lo que más me gustaría que ocurriera, muy acotado, ¿sí? Pero algo, o sea, tenemos que hacernos parte, aunque sea en una proporción menor, aunque sea simbólica,
de preocuparnos de los 5 millones de refugiados que existen. En el caso de Siria algo se hizo y yo por lo menos estoy disponible para, entendiendo la dificultad política que existe, y especialmente ustedes sabrán desde el Partido Republicano, algo tenemos que hacer, por lo menos desde los refugiados que están en México en este minuto. Lo tercero, presidente, Chile hace un tiempo atrás, esto es lo que cuenta la historia, puedo estar equivocado, pero quería comprar un rompehielos y no lo compró, y lo compró los amigos de Ucrania. Bueno, si yo no sé si está en Cape Town el rompehielos, no sé si tiene la intención de volver por el trabajo que hace, pero si volviera el rompehielos, creo que a pesar del entusiasmo que siempre hubo en el Instituto Nacional Chileno Antártico por apoyarlo, creo que Chile tiene que darle mayores facilidades para que pueda hacer su trabajo desde Punta Arenas. Yo entiendo que hay dificultad en la recalada porque no caben más buques, está bien, pero creo que si volviera desde Cape Town el rompehielos, Chile debiese darle un trato un poco más humanitario o una forma de entregar un respaldo al trabajo de este rompehielos. Lo otro que yo creo que podríamos hacer, presidente, sin ánimo de presionar a nadie, pero no. Acá hubo un genocidio el año 1932 y 33 en el Cáucaso Norte, en Kazajstán y en Ucrania. En Ucrania se le llama el Holodomor. En el Cáucaso Norte habrán muerto 800.000 personas, en Kazajstán habrán muerto 1.500.000 personas, y en el caso de Ucrania murieron, sin saber, porque obviamente nadie contó esto, pero alrededor de 4 millones de personas, y creo que Chile debiese hacer un reconocimiento claro y concreto de que genocidios como el Holodomor del año 1900, de los inicios de los 30, no pueden ocurrir, y hacer una condena a este genocidio que está reconocido y documentado, a pesar de que en este caso la policía de esa época no lo permitió, trató de esconderlo. Lo otro, presidente, que también quizás podríamos avanzar, es en algún tipo de medida económica simbólica. Puede ser a través de castigo a algún oligarca que pueda tener algo en Chile, lo desconozco, o algún tipo de medida simbólica económica, porque entiendo que Chile no está en condiciones de hacer, y el comercio con Rusia puede no ser tan importante, pero alguna cosa económica, y si es que no es posible, quizás hacerlo el reconocimiento y una defensa directa del tema del Holodomor. 4 millones de personas no tienen por qué morir de hambre porque un señor en otro país le dice: usted tiene que darme todos sus granos, hasta los que tiene escondido debajo de no sé dónde, y usted se muere de hambre y yo con eso le doy alimento a otras personas. Yo creo que eso es básico. Y lo último, presidente, que yo quería en la agenda que podemos hacer de apoyo concreto, directo, sin ninguna cortapisa y de corazón a Ucrania, existen muchos tipos de acuerdos, y quizás algo simbólico, y quizás el presidente me puede, solamente dado que ya esta comisión en este periodo ha aprobado ya 3 acuerdos de doble tributación, y entendiendo que no tendría mucho efecto hacer un acuerdo de doble tributación con Ucrania, pero efectivamente hay cosas estándares que rápidamente nosotros podemos pedirle al presidente Boric, por ejemplo, un acuerdo de doble tributación solamente para efectos de enviarle una señal a Rusia de que nosotros efectivamente nos preocupa esto, y eso es algo concreto que podría hacer tanto el presidente Boric, que no tiene ningún costo, pero sí va en la idea de tener una agenda de apoyo concreto, de acuerdo a nuestras posibilidades, al pueblo ucraniano. Eso, presidente. Gracias, senador Eduard. Senador Chaguán. Sí, a mí me tocó participar en el proceso tanto de la posibilidad de traer refugiados tanto de Afganistán, logramos hacer el nexo en su momento con la Cancillería, como también el proceso de refugiados palestinos que se encontraban en Irak y también en Siria. Entonces yo creo que también se puede hacer una acción de esa naturaleza, pidiéndole a la Cancillería también la posibilidad que al menos un grupo de los refugiados que se encuentran en México puedan llegar a nuestro país. Eso lo hemos hecho en nuestras oportunidades, fueron experiencias exitosas, la mayoría han sido experiencias exitosas, salvo algunas pocas, pero yo creo que en definitiva hoy día las condiciones en que se encuentra
Ucrania, con la cantidad de más de 5 millones de refugiados, efectivamente pudiera también ser una acción contundente en esa materia. Muy bien, senador Kuchel. Gracias, presidente. También darle la bienvenida al señor encargado de negocios, a la delegación de Ucrania, a todos nuestros visitantes, y solicitar que se constituya a la brevedad un grupo de amistad parlamentaria chileno-ucraniana para hacer seguimiento a las propuestas que han hecho tanto el senador Chaguán como el senador Edwards, y promover otras iniciativas que puedan ser de interés de otro tipo. Gracias, presidente. Gracias, senador Kuchel. Bueno, también yo me sumo a las palabras de los colegas. Este es un tema, como aquí se ha dicho, bastante transversal, entendiendo que la política exterior siempre la conduce el gobierno, pero también nosotros podemos proponer, y yo creo que los planteamientos que aquí se han hecho son bastante razonables. Yo creo que el tema sí es cómo lo podemos materializar. Tal vez yo creo que la manera más concreta de poder hacerlo es mediante un proyecto de acuerdo que va a la sala, que se pueda aprobar, y de esa manera damos un paso más allá de lo que habíamos declarado y resuelto inicialmente. Yo creo que eso puede ser bastante concreto. Entonces, si pudiéramos conversar, ¿no es cierto?, los términos de aquello. Yo creo que el tema refugiado naturalmente es real. Creo que en materia de ayuda económica se ha hecho en otros momentos, en otros países, como no en este caso, ¿no es cierto?, donde hay un pueblo especialmente civil que está siendo muy afectado. Lo de la escuela, ¿no es cierto?, que fue bombardeada hace algunos días atrás, fue una situación bastante dolorosa. Lo mismo estos ataques a la acería Azovstal, que ha significado también, entiendo que las proximidades de Mariupol, un daño a personas civiles, es algo complejo. Pero también quisiera, junto con ellos, junto con que podamos traducir estas propuestas que todos compartimos en algún texto concreto, que se lo pidamos a la Cancillería, el que también ustedes nos puedan ilustrar respecto de cómo ustedes están viendo esto, qué podría pasar en Rusia para que esto cambie, porque estaba mirando los temas económicos también de ese país. O sea, en cuánto resiste también un país como el agresor, en este caso Rusia, con los niveles de inflación que tienen, con el nivel de freno en la productividad, ¿no es cierto?, que tienen, con la cantidad de muertos también que tienen su ejército. Ustedes que conocen mejor la cultura de ese país, ¿qué uno podría esperar, digamos? ¿Cuánto resiste también el agresor, en este caso, al que ha provocado todo esto, la presión de un pueblo, si es que finalmente se está dando también, o si ustedes observan una presión del pueblo ruso por terminar la guerra? Como en aquello. Y lo que quieran comentar, y también la relación con Chile nos interesa mucho, de primera fuente. Por eso también, junto con reiterar la palabra al señor encargado de negocios, también quisiéramos escuchar a Ana Correa y a Patricia Correa sus puntos de vista. Por favor. No sé, el orden que ustedes decidan. Buenas tardes, agradecer nuevamente por recibirnos. Esta es una instancia súper importante. Mi nombre es Ana María Correa Polishuk y soy chilena. Y soy chilena porque mi mamá corrió suerte de haberse casado con un chileno. Si no hubiese pasado esto, estaríamos en Ucrania en este momento con mis 3 hijos, que gracias a Dios son chilenos, Rodrigo, Josefina y Beatriz. Hubiesen sido otros nombres y estaríamos probablemente masacrados en Bucha, debajo de un edificio, muriéndonos de hambre, comiendo los gatos, los perros, lo que están haciendo en este momento mis compatriotas, tomando agua de la condensación del techo que se produce por estar más de varias semanas en un ambiente cerrado. Agradezco mucho las palabras del señor Rojo Edwards. Es como que haber escuchado a un compatriota mío con el conocimiento y causa que está hablando. Ucrania siempre tenemos muy mala suerte. Siempre hemos pasado, partiendo solamente el siglo pasado, Primera Guerra Mundial, Golodomor, campos de concentración. Tengo un abuelo fusilado solamente por haber sido diácono. Lo vinieron a buscar a las 6 de la mañana y se lo llevaron. Fuimos rusificados. Nuestro primer idioma con mi hermano es ruso, siendo ucranianas, porque no nos dejaban gozar de nuestra identidad ucraniana. Lo que está pasando ahora es Tercera Guerra Mundial. No nos llegan misiles a Chile,
podemos ver el cielo azulado, majestuosa blanca montaña. Sabemos que vamos a llegar todos a la casa donde nos están esperando nuestros hijos, pero independientemente, indirectamente a todos nosotros nos llega. Ucrania es granero del mundo, es prácticamente lo que está esperando es un hambre. Hace 2 días atrás se viralizó que hay más de 6 millones de toneladas de trigo retenida por la agresión rusa que no pueden salir, sin entrar en detalle del problema del ecosistema que se está produciendo. Se están muriendo todos los delfines en el puerto principal de Odesa. Siglo XXI, año 2022, las guerras no pueden ser así. No puede ser una guerra, una bomba de fósforo llegando a un jardín infantil. No puede ser que minen los campos de trigo, que ataquen al granero, que dejen minas en las placitas donde juegan los niños. La guerra de hoy, que tenemos que darle contraataque todo el mundo al país agresor, es a través de guerra económica, sanciones y todo lo que tenga que ver en un mundo civilizado. Yo no soy político, pero expresamente por parte de toda nuestra comunidad estamos pidiendo por favor que se unan a las sanciones que en este momento se está presentando en contra de Rusia. Yo no manejo la cifra de lo que en la torta existe de la parte que hay en relación económica con Rusia. Tengo entendido que hay mucha exportación de salmón, se importan varias cosas más. Es boicotear y parar todas las relaciones económicas que pueden existir con Rusia. Cada vez que se mande un contenedor a Rusia, cada vez que recibimos acá en Chile algo de Rusia, estamos participando en la masacre de cada uno de los ucranianos. Todo lo que tenga que ver con SWIFT, el sistema bancario, todo lo que tenga que ver con boicotear los productos rusos, la cultura, lamentablemente, en este momento Ucrania está en la palestra. Esto es una lucha de Ucrania, de todo el mundo, con la agresor que es Rusia. Y debemos estar firmes y unidos para que esto no se propague a todo el mundo. Porque nosotros, teniendo en mente la historia, sabemos cómo es Rusia y cómo ha actuado. Le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias por su palabra, Ana María. Patricia, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores senadores, por la invitación. Muchas gracias a todos los que están presentes. Los saludo cordialmente y me gustaría hablar un poco respecto de relaciones económicas y respecto de lo que el senador Edwards mencionó, que me parece perfecto un plan, y también don Francisco, un perfecto plan de acción, que me gustaría mostrar una foto solamente como en forma ilustrativa. Lamentablemente no sé cómo compartir la pantalla, pero solamente así. Esto es Rusia y amarillo es Ucrania. Para que ustedes vean lo enorme que es, lo terrible y también el heroísmo de los ucranianos. Ahora, se agradece muchísimo el apoyo de Chile, porque ustedes no se quedaron callados. Hay muchos países que están reservando silencio, que muchas veces silencio, eso también no actuar, y también puede tener sus consecuencias. Muchas gracias que ustedes han tomado su postura de condenar expresamente esa agresión, esta guerra, porque ya no podemos hablar de agresión, estamos hablando de una guerra en el corazón de Europa, en el siglo XXI. A lo que nosotros vamos a proponer desde el punto de vista como Cámara de Comercio, que quizás podría ser un poco interesante, porque mucho tiempo hemos trabajado respecto del acuerdo bilateral entre Chile y Ucrania de acuerdo en negocios que fue firmado el año pasado, de intenciones y colaboración, pero quizás hacer un paso más allá, tal como usted indicó, quizás empezar ya a hacer los pasos que son más constructivos y más demostrativos que sí efectivamente nosotros queremos desarrollar nuestra relación con Ucrania. Sabemos que ahora las relaciones económicas van a ser muy perjudicadas. Lamentablemente Ucrania está privado de los puertos.
difícil de hacer importaciones, muy complejo, pero sin perjuicio nosotros podemos trabajar al respecto. Ahora, presidente, respecto de su pregunta, ¿cuáles son las expectativas y cómo va a pasar y cómo le va a afectar? Desde el punto de vista de todos los analíticos que hay en el mundo, que tienen conocimiento, estaba hablando que Putin no está de nucleares. Razón, porque va a obtener respuesta de todo el mundo en forma inmediata. Por lo que tampoco es un comportamiento suicida. Sí, quizás atrevido, pero nunca suicida. Por lo que, por el momento, solamente por el momento, nosotros no corremos el riesgo así tan inminente como lo estaban amenazando con demostración de músculos, como usted lo dijo, anticipando. Eso lo puede pasar. Pero sabemos que también al lado está China, que es colaborador de, digamos así, como partnership de Rusia, muchos años, sin perjuicio, ha declarado también que nos va a apoyar. Entonces ya tenemos también una señal clara que Rusia va a quedar solo. O sea, solo en el mundo, contra todo el mundo. Porque gracias a los países como ustedes, son muy lejanas entre Rusia y Ucrania, y América Latina, Sudamérica, hay muchos kilómetros. No podemos decir que nos afecta en forma directa, pero en directa sí. Afecta y muchísimo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nosotros vemos? ¿Si se puede soportar? Sí. En el mundo, lo pronóstico eran la guerra de 3 días. Del ataque fugaz, de evadir todas las ciudades principales y en 3 días terminar. Incluso tenían uniforme para tener desfile de victoria en la ciudad. Ya lo tenían preparados. Pero nunca entendieron qué significa un pueblo libre, digno. Que lo más, por sobre todo, lo que valora es dignidad y libertad. Igual como nuestro héroe. Es el principal lema, ¿cierto? No importa qué va a pasar, pero lo vamos a luchar hasta morir por la libertad. Es esta la razón principal donde pelean las mujeres, los ancianos. Son capaces de salir y parar un tanque así, sin nada, sin armas. Son capaces de hacer esas cosas heroicas. Es imposible vencer el pueblo. Imposible. Ahora con la ayuda de todos los países, Unión Europea, de Estados Unidos, que ayer firmaron Lend-Lease, que también es importante y tiene su consecuencia, que lo vamos a esperar así en 2, 3 semanas más. Yo creo que no hay opción que Rusia puede vencer en esta guerra, porque en el fondo ya pasamos a una guerra, no solamente de Ucrania. Ucrania es como ahora la barrera que está salvando al mundo. Está luchando, pero con ayuda de todos. Ahora sí que se recibe la ayuda, porque los primeros 3 días no confiaban mucho, pero hemos demostrado 75 días de lucha, 75 días contra un monstruo de 145 millones de habitantes. No sé si ustedes están conocimiento, ustedes que les interesa la historia en Stalingrado, ¿se acuerdan cuando está esa batalla grande? Miles de tanques, ¿cómo nosotros vamos a salvarnos? Pero así se salvan, se pelean por cada casa, se pelean, sí, es posible ganar, y nosotros con mi hermana, con nuestra comunidad, con el señor embajador, tenemos convención. Si pregunta a algún ucraniano, ¿usted cree en la victoria? Sí, la victoria sí, pero gracias a todos ustedes, que con cada granito, con ayuda a los refugiados, con ayuda económica, con no estar callado, sí, lo están apoyando y nosotros tremendamente agradecidos. No sé si tiene alguna otra pregunta respecto de cómo nosotros vemos la situación en el futuro cercano. La guerra no va a terminar de inmediato. No va a ser resultado en 1 o 2 semanas. Tenemos que prepararnos para una guerra bastante larga. Es por eso que es muy buen inicio esta comisión que nos permitió escuchar a nosotros. Quizás vamos a elaborar más propuestas, más tácticas, estratégicas, y vamos a lograr un efecto que va a reflejarse en Ucrania y acá en Chile.
Muchísimas gracias por su atención. No, muchas gracias a usted por su testimonio, pero también por transmitirnos eso de qué está hecho el pueblo ucraniano, que yo creo que es bien interesante para quienes no conocemos muy bien esa cultura, esa realidad. Yo creo que eso es bastante esperanzador, ¿ah? Que más allá de las sanciones que yo creo que tienen que seguir, creo que las señales que ha dado estos días también Occidente, con la visita del primer ministro canadiense a Kiev, también la primera dama norteamericana, yo creo que son señales, pero creo que todos los países tienen que hacer lo suyo y Chile tiene que continuar en esto y escucharla a ustedes creo que es muy alentador, digamos, dentro de todo lo doloroso que es, pero claro, uno pensaría, a propósito del Día de la Victoria ayer, que Rusia pensaba a esta altura tener ya Odessa, tener Kiev y por supuesto Kharkov y tener listo, y yo creo que está muy difícil que eso ocurra. Finalmente, claro, el daño que se le ha hecho a las ciudades puertos que dificultan, ¿no es cierto?, la exportación, importaciones, es algo que no que dificulta mucho también la situación de subsistencia del pueblo ucraniano. Eso es un tema no menor y por eso que la ayuda humanitaria es algo que no puede detenerse. No sé si también lo Kuchel y Rojo. Sí, preguntar a las hermanas Correa, no sé cuánto, preguntarle de qué son de allá de Ucrania, qué está pasando en la zona donde ellas vienen, su mamá, Mucha, dijo. qué sucede en el área, qué les cuentan, cómo se comunican con sus parientes de allá todos los días, si hay señales, como lo práctico, lo humano, no sé. Ana María, por favor. Sí. Nosotros somos de Kiev, nacimos en Kiev, que es la capital. Por eso fuimos tan rusificados, como yo había mencionado anteriormente, hablamos ruso, nuestro primer idioma. ¿Qué nos cuentan ahora? Yo ayer me comuniqué con, aunque suena un poco, con su ex marido, el papá de mi sobrino. Yo no tenía comunicación. Él estuvo en Gostomel, que es a 5 minutos de Bucha, donde fue la masacre. Hablamos como media hora, pero yo le comenté que venía a la Cámara del Senado, que si él me podía compartir un poquito, tengo unos videos grabados por él terribles. Y lo que están contando, las tropas se retiraron el 1 de abril de Rusia, del sector de Kiev. Es como si fuera Kiev, es como Santiago, y Bucha, Gostomel, Baradyan, Irpin, es como región metropolitana, es como decir Buin, San Bernardo, cosas así. Entonces, en este momento no tienen luz, no tienen agua, y Rusia cuando retiró las tropas dejó 2 batallones dando vuelta allá. Ucrania ustedes saben que Ucrania es el granero del mundo, es la tierra más fértil del mundo. Chernozem. Sí. Es Francia y España juntos. Y tenemos el gran bosque. Lo que pasa es que Rusia es muy grande. Y esos 2 batallones están perdidos. Los dejaron solos. Están batallones rusos. Y están todo el día tirando granadas, todo el día disparando, todo el día sigue estas como guerrillas que ya ni siquiera están viralizadas ni en mismo Ucrania. Porque están ZSU, las Fuerzas Armadas ucranianas, tratando de disparar entre un árbol al otro. A lo que contaba Yevgeny, que no pueden salir de la casa, que todo el rato están disparando. Cuando usted que hay cese de fuego, nunca hubo cese de fuego. Lo que hace Putin, él emite o repite el mismo patrón y la conducta de lo que hacía Hitler en Tercer Reich. Supuestos corredores humanitarios, como lo que hacían para los judíos, donde los fusilaban dentro o durante el trayecto, hace lo mismo exactamente con los ucranianos. Supuestamente él está luchando contra el nazismo, algo, pero utopía, ridículo. La situación sigue siendo crítica, pero como dijo mi hermana, nosotros no bajamos los brazos. Nuestro hermano es médico, es cirujano laparoscopista, gracias, en Los Ángeles. Y cuando empezó la guerra, él lo único que quería es viajar para allá. Tiene 4 hijas.
Obviamente nosotros dijimos a través de nuestro cadáver. Pero todos nosotros lo único que queremos es ir para allá, es ayudar, de alguna otra forma, gestionar algo que se pueda hacer. ¿Quieres agregar algo? Sí, me Por gustaría, favor, sí, me por favor. gustaría como contar una anécdota. Nuestra tía abuela vive en Kiev, cuando estaban bombardeando. Lo sacaron las ventanas, ella tiene 83 años. Y me manda mensaje WhatsApp: Pati, estoy preocupada por tu mamá, no me responde WhatsApp 2 días. Mamá está en Viña del Mar. Tía, bajo las bombas, pero está preocupada. Ese nivel de personas, imposible vencerlo. Imposible. Así que nosotros vamos a seguir luchando respecto de la situación que usted preguntó, de que existe ahora algún peligro. Yo creo que imagínense si estaba el secretario general de la ONU y lo estaban bombardeando. Así que peligro inminente existe, siempre. Lo que pasa es que ahora se concentraron en un solo lugar porque hay que mostrar algo, algún avance, que sea alguna victoria chiquitita para justificar por qué han muerto 30.000 soldados. Que ellos le dicen que murieron unos 2.000, 3.000, porque nunca van a decir las pérdidas efectivas. Entonces, todo está concentrado ahí, pero peligro constante. Odessa, Lvov, están bombardeando todos los días, diariamente. Diariamente mueren las personas. Y por eso la llamada de mi hermana de que tratemos de reconocer las sanciones, de hacer levantamientos de información, qué relaciones económicas principales tiene Rusia, aunque yo sé que está en minería, en salmón, en la compra de salmón. Acero también fuerte. Claro, acero fuerte, sí. Entonces, ver cómo, de qué manera Aluminio. nosotros podemos sancionarlo. O también existe mucha propiedad que pertenece a la Federación Rusa en Chile, que por lo conocimiento que soy abogada, entonces como que me llegó el conocimiento de que ni siquiera pagan las contribuciones. En Santiago hay un palacio enorme, de Pocuro, grande, la Casa Rusa, así se llama. Entonces quizás ser más expreso, así como que decir, sí, es, en realidad nosotros reconocemos y hay que hacer las sanciones efectivas. Respecto de ingreso a los rusos, a los grandes, digamos, no sé, las personas que trabajan para el gobierno no están muy interesadas porque gracias a la gestión que hizo nuestro representante, él logró de que FIDAE lo retiraran la invitación. Es muy importante, pero quizás hay otras exposiciones importantes, agrícolas, vino, también minera, Expomin, no sé si funciona o no, pero quizás ahí también se puede. A mí me gustaría, presidente, si me permite, hacer como una conexión y presentar el plan de trabajo que en virtud del conocimiento que nosotros tenemos, porque también, por ejemplo, respecto de los refugiados, que don Francisco lo estaba proponiendo, existe gran problema que cuando llegan acá quedan indocumentados porque se demoran entre 5 a 6 meses en entregar la cédula de identidad provisoria. Entonces, hay problemas que yo los conozco, no porque lo he escuchado, porque trabajo día a día con eso. Hay gran problema con los refugiados y quizás para ellos estar tan lejano de Ucrania cuando están abiertos Alemania, están abiertos Francia, Polonia, que van a ser, o sea, no creo que tanto que llegan acá, pero tener la posibilidad de dar trabajo y lo más importante, cédula de identidad para tener algún documento, porque sin RUT nosotros sabemos, no tenemos acceso a nada. Esa problemática. Y lo otro respecto de la historia de Ucrania, me gustaría solo como ustedes legisladores, Ucrania tiene la constitución más antigua del mundo. Es del año 1708. Fue proclamada por el COSAC. Así, la gran historia de Ucrania que fue borrada por las acciones de Rusia. Esas cosas me gustaría agregar. Perdón por su tiempo. Con su Muy permiso, interesante. señor Sí, por favor. presidente, sí, yo solamente quisiera agregar y informarles que últimas semanas varios parlamentos de la Unión Europea aprobaron la resolución
sobre el genocidio de Rusia contra el pueblo ucraniano. Y en este caso yo quisiera solicitarles también examinar la posibilidad de tomar una resolución para condenar Rusia, su agresión militar y también condenar genocidio por parte de Rusia el pueblo ucraniano, porque todas evidencias, todos hechos que todo el mundo recibió el día 3 de abril sobre atrocidades que hicieron las tropas rusas en las ciudades Bucha, Irpin, Mariupol, confirman que eso es genocidio contra el pueblo ucraniano. Y todos los analistas del mundo saben que Putin personalmente tiene mucho odio contra el pueblo ucraniano. Y cuando empezó esta invasión militar contra Ucrania y sus planes por 3-4 días ocupar la capital de Ucrania para cambiar el gobierno y realizar un desfile militar, fracasó. Ellos cambiaron dentro de un mes su objetivo para ocupar totalmente región Donetsk y Lugansk, la parte este, y también hacer un corredor terrestre a través de Mariupol a Crimea. Y ahora combates muy fuertes, último mes, están realizando en esta zona este, Donetsk, Lugansk, Mariupol y Odessa. Ellos quieren ocupar para hacer, y en este caso yo les solicito, por favor, esta resolución para reconocer el genocidio por parte de Rusia, el pueblo ucraniano, ha aprobado por varios parlamentos de la Unión Europea. Y en este caso, sí, le solicito también examinar la posibilidad para tomar esa resolución. Eso es muy importante porque Chile, ese es un país que está luchando por derecho humano y apoya siempre derecho internacional. Pero ahora esta guerra confirmó que Rusia violó todo derecho internacional, Carta de la ONU, integridad territorial y soberanía de Ucrania, rompió este memorándum de Budapest y, como usted sabe, hace una semana antes de esta invasión militar por parte de Rusia, Putin declaró y engañó a todo el mundo que nunca no queremos realizar la guerra contra Ucrania. Eso es terrible y una vez más confirma todo que el gobierno de Rusia son mentirosos y no respetan ni derecho internacional ni otros países. Están realizando su política como quieren. Hoy quiero realizar invasión, mañana matar miles de personas y no se sienten que pueden ser condenados. Eso es muy terrible y yo agradezco mucho también, aprovecho esta oportunidad para agradecer al gobierno de Chile, a todas las autoridades de Chile por su solidaridad, por su apoyo, ayuda a Ucrania. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, don Vladislav. Ya estamos como en la hora, pero vamos a tratar un par de preguntas más breves. Yo tenía una. Bueno, nosotros después nos vamos a guiar y vamos a juntarnos seguramente en la tarde para ver cómo traducimos esto en algún texto que podamos presentar a la sala, con lo que también lo último que planteaba usted. Pero una última consulta para intentar entender mejor, ¿no es cierto?, esta agresión de Putin. Porque las primeras noticias que llegaban acá, antes de febrero, incluso antes del ataque, era que, claro, esto ocurría por estas provincias de
¿cómo se llama?, de Luján y Donetsk, ¿no es cierto?, donde habrían cerca de 800.000 personas, no sé, o viven en total, o hay un porcentaje muy alto de personas rusas y supuestamente serían maltratadas por el gobierno ucraniano. Así parte esto. Entonces, poco para entender mejor, uno podía conectar esta agresión a Ucrania con lo que pasó el 2014 en la península de Crimea, por ejemplo. Hay acá un afán más, algunos han hablado de una vuelta al imperialismo, los zares. Hay una cosa en la cabeza de alguien más imperialista, más expansionista detrás de todo esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Eso, una pregunta así breve quería hacer, y Rojo, tú querías hacer una última pregunta. Quería contarle al embajador que parte del proyecto de acuerdo que ya sancionó el Senado, en el segundo punto dice lo siguiente textual. Condenamos la aterradora y escalofriante masacre ocurrida en Bucha, ciudad en la que se hallaron cientos de cadáveres de civiles ejecutados a sangre fría tras la retirada del ejército ruso. Este solo hecho parece constituir un crimen de guerra y la mayor matanza en Europa desde las guerras acaecidas luego de la disolución de Yugoslavia entre 1991 y 2001. ¿Usted cuando habla de genocidio se refiere a Bucha en particular o al Holodomor? Entonces, la generalidad. En realidad, porque la cosa es siguiente, que sí, esa resolución también, por ejemplo, como usted sabe, a través de medios de comunicación, nuestro Parlamento, Верховна Rada de Ucrania, ha dirigido hace varios años, ha dirigido y preparó un llamamiento a los parlamentos de otros países del mundo, aprobar una resolución para reconocer Holodomor, hambruna en Ucrania en los años 32-33 como genocidio del pueblo ucraniano. Y muchos países han aprobado esa resolución. Y ahora los parlamentos de la Unión Europea, de distintos países, han aprobado la resolución del genocidio por parte de Rusia, el pueblo ucraniano. Eso es un poquito otra cosa, porque no se trata de solamente de varias ciudades. Por todo territorio, todos pueblos cuales fueron ocupados por tropas rusas, los soldados rusos han realizado mucha violencia contra las mujeres, contra los niños. Hay muchos hechos y si ustedes escucharon a través de medios de comunicación, hace, si no me equivoco, 3 o 4 semanas vino un fiscal del Tribunal Internacional a Ucrania para personalmente investigar todas atrocidades las tropas rusas en Ucrania, para tomar en futuro sentencia y juzgar el gobierno de Rusia, todos los generales rusos por crímenes de guerra. Creo que, no sé si hay un comentario final de Patricia, con todo gusto. Sí, por favor. Con todo gusto, sí. Sí, si es que Sí, por supuesto. un poco. La conducta de Rusia no es la primera vez. Tal como usted dijo, quizás un afán de comportarse como el zar, emperador, porque si se fijan, había Chechnya, había Georgia, Grusia. En el año 2008 son también chiquititos. Pridnestrovia en Moldova. Si se fijan, existen los pedazos donde trataban de sacar los pedazos de tierra, son estratégicamente interesantes para ellos. ¿Por qué en 2014 fue distinto? Por ejemplo, ahora ustedes estando en Chile, están esperando que van a llegar, no sé, ¿qué podría discutir? Una parte de Bolivia. Desde ahora, todo lo que es Antofagasta, Arique, Iquique, es de nosotros. ¿Por qué? Históricamente, antes vivían acá bolivianos. Las personas, y llegan las tropas, y entran.
¿Usted cree que alguien lo va a estar oponiéndose? Debe ser alguna broma. Eso pasó en Crimea. Nadie lo estaba esperando porque justamente estaba el Maidán, estaba conflicto cívico porque entre un presidente que fue condenado 2 veces por violación y robo con violencia, fue elegido, entonces, pero las elecciones no fueron justas y aparte de eso, no quería entrar a la Unión Europea. Se produce la pelea, es como una pelea doméstica que el vecino, aprovechando el escándalo, me interesa el Crimea. ¿Por qué? Porque antiguamente en Crimea están los navales, muchos, las bases navales, por lo que históricamente los porcentajes que estaban hablando en ruso es muy alto. Y las personas, pero no hay que olvidar que habían tártaros, sí. Entonces, la situación 2014 está vinculada, sí está vinculada, pero como ya tenían la experiencia de que van a quitar los territorios, Ucrania todos esos 8 años se estaba preparando. Por eso fue la oposición tan fuerte. Y claramente los mensajes de Estados Unidos que estaban diciendo, por favor, se está preparando, indicando las fechas, venían desde diciembre ya diciendo, esto se viene, por favor, alerta. Pero usted tenía toda la razón, ¿está vinculado a 2014? Sí está vinculado. Pero ahora la respuesta de todo el mundo y de Ucrania, eso ya nosotros no vamos a permitir. En 2014 el mundo se quedó callado. Ahora ya no, porque saben que lo próximo, los países que están más cercanos, Polonia, Lituania. Sí, y yo lo que quería decir, gracias a mi hermana, a Linda María José Concejala, su contacto con don Francisco, todo el esfuerzo, si se fija por un paso, hizo algo imposible a la comisión, que para nosotros fue algo inalcanzable, y ahora estamos acá. Muchas gracias por tu esfuerzo. Yo sé que nosotros podemos lograr mucho más que eso. Bueno, yo le diría que no nos vamos a quedar solo en esta importante reunión, que ha sido muy ilustrativa, de mucho apoyo, solidaridad de parte nuestra hacia ustedes, pero también de un conocimiento recíproco, sino que también en las instancias internacionales nosotros le vamos a recomendar a los distintos colegas, porque cada cierto tiempo hay encuentros internacionales, foros parlamentarios, interparlamentarios, y ojalá en cada uno de ellos haya una declaración de parar la guerra y de condenar la actitud de Rusia. Eso es una recomendación que vamos a hacer nosotros como comisión. Muy bien. Señor presidente, yo quisiera solamente agregar que dijo estimada Patricia, que según los analistas, y todos los ahora saben, que el objetivo principal del Putin fue a partir de muchos años, recuperar las fronteras de ex Unión Soviética o las fronteras del Imperio Ruso de hace 100 años. Eso es el objetivo principal, porque como ustedes pueden ver, por ejemplo, todos países, ahora estados independientes, antes repúblicas de ex Unión Soviética, Rusia siempre quisiera dejar bajo de su control, porque ellos quieren solamente gobernar y restablecer este imperio ruso. Y eso es también, Putin siempre, como antes fue exoficial de inteligencia de KGB, él siempre ha tenido sus planes cómo tener bajo su control todas las repúblicas. Por eso fue bastante infiltración de los oficiales rusos, también designación algunos políticos de alto nivel en todas las repúblicas para gobernar y manipular en cada país. También hay bastante evidencias y hechos sobre los sobornos de muchos políticos y presidentes de la Unión Europea para realizar su política y prestar apoyo por parte de la Unión Europea. Por eso Putin quisiera realizar
sus planes de dependencia de la Unión Europea del petróleo, de gas, y ahora la Unión Europea confirmó que son listos, muy firmes, y ellos han tomado hace una semana una decisión, pero solamente Hungría no da posibilidad de tomar esas últimas acciones para poner embargo total contra petróleo y gas ruso. Y muchos países de la Unión Europea, no muchos, pero una parte de los países de la parte este, central de Europa, son dependientes de gas y petróleo ruso. Pero los gobiernos de esos países han tomado decisión para tomar embargo contra petróleo y gas ruso, y para apretar más y expresar su voluntad que ellos quieren terminar esa guerra, porque si no tomar ninguna sanciones, no obligar, el gobierno de Rusia no puede entender que necesito escuchar todo el mundo, terminar esa guerra y terminar esa masacre. Muy bien. Muchas gracias. Ana María quería agregar lo último. Sí, quiero pasar el dato a través de María José, nuestra concejal de Concón. Yo desde junio voy a impartir clases de ucraniano y de cultura ucraniana en la municipalidad de Concón, totalmente gratuito, por si es que obviamente alguien que sepan, y que sería la única comuna en Chile que estará impartiendo ucraniano. Muy bien, felicitaciones. Bueno, sí. Ucraniano, pero dicen que no es nuestro idioma. Sí, por supuesto. Por ejemplo, soy también, nací en Kiev, en la capital, pero en mi escuela también aprendieron la lengua ucraniana y todos sabemos, pero sí, estoy de acuerdo. Ana dijo verdad, que durante la época de la Unión Soviética, casi todas repúblicas de toda la Unión Soviética obligaron que el idioma principal es ruso. Pero gracias a todas las autoridades que nosotros conservaron nuestro idioma, nuestra cultura, y hace 31 años nuestro país empezó su nueva etapa en su historia como país independiente. Tenemos nuestro idioma, tenemos nuestra cultura y no dependemos de Rusia. Queremos vivir independientes y ser una parte de la Unión Europea, de la parte democrática. Muy bien, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta sesión. Por haberse, bueno, se verificó el reemplazo, ¿cierto? Y por lo tanto la sesión fue considerada para todos los efectos. Se abre y se cierra formalmente entonces. Muchas gracias. Recording stopped.